Frontoiko Kirolak. En el frontón se juega con la mano, con la pala o con la cesta, de manera individual o por parejas. Nuestros frontones tienen 3 paredes. La del frente, frontis, la de la izquierda, pared de izquierda, y la de atrás, rebote. La pelota tiene que ser jugada dentro del espacio marcado con líneas blancas. El frontis tiene una chapa a 20 centímetros del suelo. Si la pelota toca en ella, es falta. Si la pelota toca en la pared de izquierda o en el rebote, es buena y se sigue la jugada. En la pared de izquierda hay 2 marcas llamadas falta y pasa. El primer bote de la pelota que se ponga en juego deberá dar su primer bote entre ambas líneas. Si bota antes de la línea de falta, pierde el tanto, mientras que si bota después de la línea de pasa, deberá realizar el segundo saque. Se considera falta que la pelota golpee sobre la línea blanca que salga fuera del espacio, que sea golpeada después del segundo bote, que sea golpeada con el cuerpo o que sea golpeada con la mano, la pala o la cesta, 2 veces consecutivas. El objetivo es llegar el primero a obtener 22 tantos en pelota a mano y a 35 en cesta punta. El saque lo realiza quien consigue el tanto. En caso de 21-21 o 34-34, el partido termina al llegar a 22 o a 35.